¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho afecto. Soy Alberto Miranda y el día de hoy quiero compartirles algo que pues está obligando cada vez más en el retorno a las escuelas, porque pues hay varias circunstancias que preocupan a los profesionales de la educación, pero más que preocupar, yo creo que debe ocuparnos, ¿no? Y la propuesta que traigo hoy para compartir es lo que se denomina el proyecto de enseñanza. El proyecto de enseñanza, que no estoy descubriendo el hilo negro, simplemente me topé un documento que me gustó mucho, que, que escribió la maestra Patricia Frola, y es un libro que habla de esto precisamente, y lo revisé y tomé como lo que consideré más aplicable, ¿no? Para el contexto educativo. Y bueno, pues sin más preámbulos, ahorita una de las cosas fundamentales que nos está doliendo la cabeza a directivos y a docentes es qué vamos a hacer, ¿no? En el retorno. La autoridad federal nos habla sobre un inminente retorno a las escuelas ahora en junio, a finales de junio, para, para trabajar con los chicos y con algunas circunstancias también un poco especiales, como lo son, por ejemplo, jornadas diarias de 3 horas. Para el caso de secundaria estoy hablando, esto se puede adecuar a primaria, ¿no? o media superior, según sea el caso, pero yo soy trabajador de la educación en secundarias y bueno, es de lo que hablo, ¿no? De lo que les comparto. Entonces, el asunto es que se pretenden tener jornadas diarias de 3 horas en la que se tendrán que trabajar los aprendizajes fundamentales, ¿no? Fundamentales que están haciendo, que antes se llamaban aprendizajes núcleo, ¿no? Que acuérdense que el programa de estudio se divide en aprendizajes núcleo y en aprendizajes de soporte, pero bueno, eso lo vamos a tocar en su momento, ¿no? Mientras, y ya arrancándole de lleno con lo que es el proyecto de enseñanza, pues quiero decir que para su elaboración es necesario tomar en cuenta un diagnóstico, ¿no? Realizar un diagnóstico que nos dé el contexto familiar, ¿no? El contexto social, el contexto sociocultural. Cuando hablamos del contexto familiar nos estamos refiriendo específicamente a los roles que los chicos juegan dentro de una familia, ¿no? Nos tocan contextos en los cuales los estudiantes son pues quienes sostienen, ¿no? Quienes sostienen porque son monoparentales o de plano no tienen padre y madre biológicos presentes y están siendo criados por abuelos, por tíos, en fin, todo esto tenemos que saberlo. Cuando hablamos de contexto social, nos estamos refiriendo a qué tipo de escuela es el que estamos nosotros trabajando, ¿no? De repente nosotros queremos o podemos ser o tenemos la intención de ser más allá de lo discursivo en términos constructivistas, ¿no? Pero las condiciones de la escuela no dan para más que un eh, este, conductismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el director no permite o la directora no da las condiciones necesarias para hacer trabajo de movilización o por, no sé, qué circunstancias, ¿no? Pero cuando hablamos de contexto social y de tipo de escuela, nos estamos refiriendo básicamente a las relaciones que se dan al interior del grupo. Acuérdense el sociograma, ¿no? Esta herramienta que nos permite ver las relaciones que existen entre los estudiantes y poder hasta identificar los líderes. Que bueno, en el caso de los primeros años eso es complicado porque no le hemos pasado en confinamiento todo un ciclo escolar, ¿no? Y los que están en segundo, pues pues muy poquito, ¿no? Porque fue de agosto a marzo del año pasado que pudimos hacerlo presencial y después vámonos al confinamiento. Pero aún así ya tenemos una idea, ¿no? Incluso en primeros años, cuando se tiene la oportunidad de tener sesiones virtuales, ¿no? De video, como que sincrónicas, entonces se puede tener como la facilidad de poder ir viendo estas partes de las relaciones entre grupos, el número de grupos, de alumnos por grupo, perdón, y sobre todo algo que se hace mucho énfasis
el perfil de aprendizajes en términos de porcentuar, ¿verdad? Los estilos o las inteligencias múltiples con lo que ustedes estén casados. Una vez que ya tenemos todo este asunto, pues también es importante considerar la parte sociocultural, ¿verdad? ¿Qué escucha el chico? ¿Qué lee? Si es que lee, o qué lee la familia, ¿no? O qué programas ve, si tienen televisión abierta, si tienen, no sé, YouTube, quiénes son los influencers o los youtubers que ve. Todo esto, ¿para qué? Para poder en algún momento dado también incorporar pretextos pedagógicos que nos van a permitir el logro de los aprendizajes, en este caso fundamentales, ¿verdad? La otra cuestión, el proyecto de enseñanza consiste también en elaborar un planeamiento didáctico. Un planeamiento didáctico que bueno, desde la estructura, ¿no? Yo siempre manejo dos cosas. Esto no lo maneja Frola, esto ya es como un aporte mío, pero uno es la estructura, que es la forma, ¿no? Pero también hay algo que debemos considerar que es el fondo. ¿Qué espíritu le estoy dando, valga la expresión, a la construcción de este proyecto de enseñanza? Y cuando hablamos de estructura, estamos hablando básicamente de los elementos curriculares que nos los dan los programas de estudios, ¿verdad? La asignatura per se, el enfoque, los propósitos y los aprendizajes esperados, que en este caso, permítame agregarlo, pueden ser, decíamos, el programa de estudio se divide en aprendizajes esperados fundamentales, ¿verdad? Y de soporte. Para el caso que nos compete ahorita en el regreso, en el confinamiento, pues es necesario identificar cuál es cuál, ¿no? Un aprendizaje fundamental es aquel que le da sentido y pertinencia, decíamos, a la parte de el enfoque de la enseñanza de la asignatura y el propósito o los propósitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en función de eso nosotros, todo es importante, si no, no estaría en el programa de estudios, ¿no? Sin embargo, hay cuestiones básicas que pueden servir también. ¿Cuál es el referente para identificar estos aprendizajes fundamentales? Esto me va a servir para el siguiente ciclo escolar, o para el siguiente nivel, o para el siguiente tema, y entonces con base en eso identificamos no más de 5, Formación cívica ética tiene 19 aprendizajes esperados. Biología o ciencias, por lo general, biología, física y química tiene como entre 15. Entonces, revisarlos, y la primera tarea que hay que hacer es identificar los aprendizajes esperados fundamentales, que son 4 o 5, ¿verdad? Que no podemos dejar de lado. Otra cosa que maneja la planeación o el planeamiento didáctico, pues son las estrategias didácticas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para poder lograr que los chicos lleguen a estos aprendizajes? Otros son los recursos, el tiempo, los espacios, los materiales, los recursos digitales, ¿no? Ahorita ya los chicos son súper hábiles en el uso de aplicaciones digitales, con el uso del celular, por ejemplo, Canva, Prezi, Visme, Powtoon, Emails, ¿no? Que son aplicaciones, incluso nosotros para hacer el reforzamiento del aprendizaje podemos utilizar Kahoot, Mentimeter, Mural, en fin, hay un montón de cosas que podemos utilizar, y bueno, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Tomamos en cuenta, pero la parte reflexiva, la parte que no se ve pero se siente en el proyecto de enseñanza, es algo que Antoni Zavala, un pedagogo español, escribió en un libro que se llama La práctica educativa, cómo enseñar. Volteo porque lo tengo aquí en mi librero. Entonces, la práctica educativa, cómo enseñar, que es un compendio de artículos que escribió Zavala a lo largo, o Zavalla, ¿no? Como quieran, a lo largo de un tiempo determinado, y él hizo una selección y escogió los que consideró que podían ser relevantes en torno a este tema de cómo enseñar, ¿no? Entonces, Zavala maneja que independientemente de la estructura de planeamiento didáctico, es necesario tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Mi proyecto de enseñanza considera o toma en cuenta los conocimientos previos,
Mi proyecto de enseñanza fomenta la autoestima y el autoconcepto. Esto es, esas frases que decimos después de que nos costó aprender algo y decimos, ¡ay, lo sé! ¡Ah! Y lo puedo aplicar, sé dónde lo aplico, ¿no? O lo puedo utilizar. Eso es importantísimo para el chavo. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros lo atrapamos, ¿no? Lo tenemos acá en el proceso de construcción y o reconstrucción de los aprendizajes. Estoy generando con mi proyecto una actitud positiva al aprendizaje o pan con lo mismo, ¿no? Sigo utilizando y abusando del libro de texto como la Biblia, ¿no? O sea, del aula, la Biblia pedagógica del trabajo. Porque hay gente que ya deja de lado el programa de estudios y se enfoca únicamente al libro de texto. No, compañeras, compañeros, eso ya es del pasado. Ahorita, con todo esto que tenemos a la mano, y yo sé que me van a decir, no, pero hay zonas rurales en donde no tenemos internet. En todos lados tienen acceso. Ya en todos lados tienen desde el cacahuatito hasta el smartphone. A veces tienen mejores smartphones que nosotros, los chicos. Por favor, entonces aprovechemos eso como pretextos pedagógicos para el logro de los aprendizajes. Entonces, si yo utilizo estas herramientas, puedo generar una actitud positiva al aprendizaje. Otro es, mi propuesta en el proyecto de enseñanza respeta el nivel de desarrollo cognitivo del nivel o del grado que estoy trabajando. No es lo mismo hacer una actividad de primaria, poner una actividad de secundaria en primaria o viceversa, ¿no? Los chicos se desconectan y no nos hacen caso. Se nos pierden y se nos van y ya no sabemos qué pasa con ellos, ¿no? Entonces, la otra es, mi proyecto de enseñanza fomenta las zonas de desarrollo próximo. Esto es, lo que yo les estoy proponiendo ahí, eso lo van a poder aplicar en otros momentos de su existencia, presente o pasada. Esto es, poder generar un proceso metacognitivo a corto, mediano, largo plazo, recordándole que es la administración de los saberes, ¿verdad?, al paso del tiempo y su aplicación exacta y pertinente, ¿no?, en algunas situaciones específicas. Mi proyecto de enseñanza contempla o fomenta el conflicto cognitivo, ¿no? Acuérdense, por favor, no confundamos la pregunta detonadora con el conflicto cognitivo. La pregunta detonadora es el rescate, ¿no?, de conocimientos, pero el conflicto cognitivo es una vez que ya terminamos todo el proceso, el maestro o la maestra lanza una pregunta que pone, que es un elemento fundamental de evaluación también. ¿Por qué? Porque te lo puedo responder desde la víscera, ¿verdad? Oye, acabamos de ver infecciones de transmisión sexual, el SIDA o lo que sea, y entonces planteas la pregunta. A ver, Alberto, resulta que ya te vas a casar y acuérdate que, o bueno, si no lo sabes te lo digo, pero antes de que te cases tienes que hacerte los exámenes, lo que llaman los exámenes prenupciales. Y en los exámenes prenupciales resulta que tu pareja sale VIH positiva. ¿Qué haces? Si Alberto contesta, no, pues la mando al caramba, ¿no? Como tache, falta y cero, ¿no? ¿Por qué? Porque si Alberto te dice, a ver, espéreme maestro, a ver, es que usted nos dijo esto y que a lo mejor se contagió porque fue al dentista y utilizaron un instrumental contaminado, o no, y empieza a recordar elementos, conceptos del tema, y una vez que ha razonado los conocimientos que involucran el conflicto y la respuesta que te dé está bien, porque es producto de su intelecto, de la movilización, insisto, de los conocimientos. Entonces, de ahí es la importancia del conflicto cognitivo. ¿Y mi proyecto lo contempla? Y por último, mi proyecto de enseñanza fomenta el aprender a aprender. Y eso lo vamos a ver como cuando la introducción de un documento, ¿no? Al final. Pero bueno, hay que tomarlo a la hora del diseño. Cuando nosotros estamos construyendo o diseñando nuestro proyecto de enseñanza, es importante contextualizar la práctica. Que ellos vean aquí y ahora cómo lo pueden aplicar o utilizar
para, acuérdense, ¿no? La comprensión del mundo natural, del mundo social, para la interculturalidad, cosas que vamos a ver más adelante. 2. También es importante la intervención del docente en razón de la ejecución de todo lo anterior que ya vimos, pero además también en la recopilación de evidencias de los alumnos que sean claras para, en este caso, el evaluador, que puede ser el subdirector, el director, el coordinador o los jefes de enseñanza, ¿no? Que de repente ahora con este asunto seguro que nos van a pedir las evidencias del proyecto de enseñanza. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones importantes de la intervención. Y por último, la elaboración de un texto reflexivo y analítico de la práctica, de lo realizado, a partir de la planeación, del diseño, aplicación y reflexión de la evaluación del proceso, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el objetivo del proyecto de enseñanza? Primero, evaluar si la escuela está trabajando en función de en este caso, regularizar, por decirlo de alguna manera, los conocimientos esperados fundamentales. Evaluar también, bueno, estamos regresando, este ejercicio es una construcción de la nueva normalidad, ¿no? También nos permite profundizar sobre un contenido, un contexto comunitario, grupal, local, ¿no? Nos permite hacer el proyecto de enseñanza un espacio en el cual los chicos, a partir de un trabajo pues local, ¿no? Puedan tener también un impacto global, que sea pertinente porque contribuya a mejorar mi práctica como educador, como profesional de la educación, ¿verdad? El otro objetivo es enfatizar el proceso de evaluación antes, durante y después del proceso. Y por último, también es hacer accesible esta información también a quien lo solicite, la autoridad educativa local, la autoridad académica local de la escuela, no sé, tener todos estos referentes que nos permitan conocer el proyecto de enseñanza. Y lo vamos a dividir en 4 fases. El proyecto de enseñanza lo vamos a dividir en 4 fases. La primera, que es la planeación o el diseño, ¿no? Que puede ser, un proyecto de enseñanza puede ser mínimo de 3 sesiones, máximo de 5. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante por qué. También la planeación, que nos permite recopilar evidencias de los alumnos con respecto a los productos que se van a solicitar. Y por último, la reflexión sobre el nivel de logro de los aprendizajes esperados fundamentales. La segunda fase es la ejecución, la tercera es el seguimiento y la cuarta, por supuesto, es la evaluación. Y esta es la parte introductoria, porque ahorita vamos a ver los 7 pasos que involucran la construcción del proyecto educativo. Y el primer paso pues tiene que ver con la elección del tema de aprendizaje. Y aquí pues no hay vuelta de hoja. O sea, ¿quién nos va a dar el tema de aprendizaje? Ya lo decía al principio de este video, el programa de estudios, ¿verdad? Ubicando los aprendizajes esperados de acuerdo al nivel de desarrollo cognitivo, recordando la famosa taxonomía de Bloom, ¿verdad? Que la utilizamos mucho en educación, en donde nos maneja 6 niveles de desarrollo cognitivo, donde los 3 primeros son considerados simples porque se pueden desarrollar en el aula, conocimiento, comprensión y aplicación, y hay otros 3 considerados complejos que se pueden hacer o se deben hacer fuera de la escuela, tal como el análisis, la síntesis y la evaluación. Hay que destacar que los aprendizajes esperados están diseñados o redactados a partir de verbos operativos. No me voy a meter en ese rollo, simplemente es comentarles que pueden ustedes recurrir a la santa Google, ¿verdad? Buscar alguna tabla actualizada de la taxonomía de Bloom que tiene en la parte de arriba los niveles de desarrollo y abajo de cada nivel tiene toda una lista de verbos operativos en función para poderlos aplicar en el diseño de los aprendizajes o de los indicadores de evaluación, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, otra cosa importante también a destacar es el segundo punto,
que son las relaciones curriculares en torno a los aprendizajes esperados. Acuérdense ustedes que el programa de estudios, o más bien el plan de estudios para la educación básica, hace énfasis en dos campos de formación: los campos de formación per se y los campos disciplinares, que son los que nos brindan cada una de las asignaturas en su interior, ¿no? Cuando hablamos de los campos de formación, pues nos estamos refiriendo básicamente a lenguaje y comunicación, que tiene que ver con el uso formal del lenguaje en términos de hablar, escuchar e interactuar. Para la interacción, pues es el inglés, la lengua materna, y las habilidades digitales. Y aquí mi invitación, compañeras, compañeros, es que pues nos metamos a estudiar, o que le preguntemos al hijo, al sobrino, sobre algunos elementos o herramientas digitales que nos pueden optimizar el trabajo, porque sí, de repente pues da pena que en pleno siglo XXI, ¿verdad?, sigamos utilizando, recurriendo insisto, al libro de texto, al cuaderno, y ponemos como en un cuadernillo, que puede ser también una opción en el caso de las zonas rurales donde no hay disponibilidad de señal Wi-Fi, o bueno, de internet, o de captar los programas, porque también se ha dado, ¿verdad?, los programas de Aprende en Casa, que son buenos, son interesantes, y que esos programas que pueden ustedes consultar en YouTube, pues hacen referencia a los aprendizajes fundamentales, porque varios profes me han dicho, no, es que no respetan el orden del programa y todo. Salgamos de esa caja, de ese cubo, ¿verdad?, así, y leamos, estudiemos, veamos cómo esto lo podemos capitalizar también para este asunto, ¿no? Bueno, ya me fui por otro lado, pero el segundo campo de formación tiene que ver con el pensamiento matemático, ¿verdad? Es el desarrollo del razonamiento a través de la aritmética, la geometría, la aplicación para la solución de problemas y la argumentación. Entonces, yo otra cosa que les sugiero, y que desde ahorita se los voy diciendo, es que si pueden hacer un proyecto de enseñanza multidisciplinario, sería genial. ¿Por qué? Porque a partir de un solo proyecto se pueden evaluar, a partir del diseño, que ahí sí cada maestro de la asignatura tendrá que hacerlo, sus indicadores de evaluación sobre un mismo proyecto, ¿ok?, por grado. Eso optimiza. Sí, hay que dedicarle tiempo, hay que sentarnos con la cámara, si no los queremos ver de bulto, ¿verdad? Hacemos un Zoom, un Meet, lo que sea. Aprovechemos nuestras cuentas de la Nueva Escuela Mexicana, quien las tiene, ¿verdad? Ya nos cambiaron todo el panel de navegación, muy bonito, pero aprovechen todo eso, caramba. Y entonces sentémonos, el maestro de español, de matemáticas, de ciencias, de geografía, lo que sea, veamos qué temas, qué aprendizajes fundamentales tenemos, si los podemos vincular para hacer un solo proyecto y poder hacer que el chico pueda, pues no, vamos a llamarlo, no trabajar tanto, ¿verdad? Y que le sirva para poder evidenciar los aprendizajes o lograr los aprendizajes fundamentales de diferentes asignaturas. Entonces, bueno, ¿y por qué digo todo este asunto? Porque cuando hablamos en el campo de formación de pensamiento matemático, pues hay dos elementos que podemos trabajar en cualquier asignatura: aplica solución de problemas y argumentación, ¿verdad? A veces ni nosotros mismos tenemos muy desarrollado esta competencia, ¿no?, o esta habilidad, como quieran llamarlo. Y el otro es la exploración y conocimiento del mundo natural y social, ¿no? Pensamiento crítico, acercamiento al conocimiento de fenómenos naturales en razón de la salud y del cuidado del medio ambiente, y sociales a través de la interculturalidad. La otra tiene que ver con el desarrollo personal y de la convivencia. Cuando hablamos de desarrollo personal, nos estamos refiriendo a relación personal y con los demás, de la democracia, la paz, el respeto, la legalidad, los derechos humanos, la biodiversidad, el agua, los fomentos de la autoestima, la autorregulación y la autonomía.
Y cuando hablamos de convivencia, estamos hablando desde la perspectiva formativa a crear un juicio moral, a cuidado del ambiente, a la incorporación de nuestra corporeidad, bueno, en el caso de los estudiantes, ¿no? Y del lenguaje estético, las expresiones artísticas, salgamos de la banda, salgamos de... Digo, no, que no está mal, son expresiones de arte popular, pero hay mucho más allá que eso, ¿no? Arte indígena, musical, esculturas. Es verdaderamente triste como en algunos lugares, por ejemplo, donde yo estoy, ¿no? En la técnica 12 de Zacualpan de Amilpas, en el estado de Morelos, la escuela está dentro del casco de una ex hacienda de Cuautepec, ¿no? Que es del siglo XVI, XVII por ahí, y la gente, bueno, es un espacio muy grande, no está bardeado todo el espacio, y la gente del pueblo pues va, hay una cancha de fútbol y van los domingos, pero dejen de eso. El problema está en que están saqueando el monumento, ¿no? El casco de la hacienda. Están quitando las piedras, hay unos arcos muy bonitos, se están llevando las piedras y bueno, nosotros no tenemos la infraestructura para poder, ni el personal para poder estar vigilando y bueno, es un monumento local, ¿no? Es un monumento que podría ser hasta nacional, porque, bueno, no está en muy buenas condiciones, pero es del siglo XVI, caramba. Bueno, entonces el lenguaje estético está en que desde chavos, desde chicos, los estudiantes puedan valorar, ¿no? Valorar lo que tienen localmente como elementos globales de arte y cultura. Y el deporte, ¿no? El deporte que es una actividad que, perdón que lo diga, pero yo veo como que no está funcionando muy bien nuestra educación física cuando nos piden que hagamos activación física, ¿no? Entonces, pues ahí lo dejo de tarea nada más, ¿no? Y bueno, ya decíamos las disciplinares, que son las que están especificadas en el programa de estudios, ¿no? Las relaciones curriculares que hay entre asignatura, enfoque, propósitos, formas de organización y sobre todo las competencias disciplinares, los rasgos del perfil de egreso y los rasgos para las competencias para la vida. Esto es el número 2, las relaciones que vamos a buscar entre nuestro proyecto con los aprendizajes esperados. Después es pues la selección de estrategias de intervención didáctica. Aquí vean ustedes, la intervención didáctica es la concreción acabada del proceso enseñanza-aprendizaje. Es la caja de herramientas que nos va a permitir lograr los aprendizajes fundamentales en los chicos y es el brazo ejecutor de la pedagogía, ¿no? Si estamos nosotros hablando y diciendo que viva el constructivismo y ¿no? El humanismo y todo esto, bueno, pues es a través de la intervención didáctica donde nosotros podemos concretar estas cuestiones. Y cuando hablamos de estrategias didácticas, pues básicamente nos estamos refiriendo a un planteamiento hipotético que va a controlar variables para el logro de aprendizajes, ¿verdad? Va a ser pertinente al momento, va a tomar en cuenta los intereses del educando, debe ser factible, que contribuya a una dinámica efectiva de trabajo con el grupo, ¿verdad? Tenemos básicamente 3 tipos de estrategias didácticas: de exploración de conocimientos previos, de construcción del aprendizaje y de consolidación. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis porque confundimos la gimnasia con la magnesia, maestros, maestras. Fíjense, hablamos de dinámicas grupales. No, la dinámica grupal la generamos nosotros desde que nos decimos buenos días, chicos, buenas tardes, hasta que decimos hasta luego, nos vemos la próxima clase. Esa es una dinámica grupal. ¿Por qué? Porque son todas las fuerzas psicológicas, físicas, geográficas, de tiempo, de espacio, que confluyen en un grupo de personas en un espacio, en un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, una clase genera una dinámica grupal, un semestre genera una dinámica grupal, un ciclo escolar genera una dinámica grupal. Y para poder generar una buena dinámica grupal necesitamos apoyarnos de técnicas, de estrategias, ¿ok?
Entonces nomás quería hacer esa aclaración, porque decía un doctor, César González Retamosa, creo, un investigador ya fallecido de la UAM, decía que nosotros los maestros tenemos un lenguaje, ¿cómo le llamaba? Bueno, las profesiones tienen un lenguaje técnico, ¿verdad? Un lenguaje estelar. ¿Por qué? Porque aplicamos conceptos sin tener claro, ¿no? Aprendizajes significativos, aprendizajes esperados, aprendizajes fundamentales. Los hablamos y los decimos, pero a veces no tenemos como muy claro de qué estamos hablando. Y lo usamos porque hay que usarlo, ¿no? Hay que utilizarlo. En este caso, por ejemplo, lo que decía de técnicas y dinámicas, ¿no? Y bueno, las estrategias didácticas integran varias actividades para el logro de un conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal, ¿no? ¿Qué requisitos se requiere para poder diseñar o aplicar o implementar más bien una estrategia didáctica? Bueno, necesita construirse socialmente, ¿ok? Trabajo colaborativo. Ser un desafío para los alumnos y producir productos comunicables, defendibles y entregables, no solo para el docente, ¿ok? Tiene que ser de amplio espectro. Podemos hacer una exposición, una videoexposición, o podemos, no sé, ¿verdad? Esos son los requisitos. Y después necesita cubrir los niveles cognitivos, conocer, ya dijimos que es en la butaca, a través de escribir, subrayar, memorizar, la lectura de comprensión, responder cuestionarios, la aplicación de mapas mentales conceptuales, ¿cómo se llama el de las llavecitas, ¿no? El cuadro sinóptico, ¿verdad? A eso nos referimos con conocer. Cuando hablamos de comprender, eso se puede hacer fuera de la butaca a través del trabajo colaborativo en el que nosotros socializamos las ideas, y puede ser a través de varias sesiones. Por ejemplo, cuando hablamos del inicio, ¿verdad? Estamos hablando ya propiamente del desarrollo del proyecto de enseñanza. Estamos hablando de la formación de equipos, ¿verdad? De instrucciones a desarrollar, de criterios a evaluar, o sea, ¿cómo vamos a evaluar a los chicos? Ellos merecen saber cómo van a ser evaluados. ¿Qué es lo que le vamos a preguntar? Los materiales de consulta y ahora se llaman TICAs, ¿no? Tecnologías de la información, de la comunicación y del aprendizaje. Entonces, en el desarrollo, bueno, pues ya ahí vamos a construir, a generar el conocimiento, ¿verdad? A buscar el producto y la solución, lo vamos a ver a más detalle después. Y en el cierre, pues va a ser la presentación de productos a través de mapas mentales, como para la recuperación de conocimientos personales o por equipo, mapas conceptuales que nos permiten jerarquizar conocimientos, construcciones conceptuales, crear evidencias procedimentales y actitudinales, algún video que les podemos pedir que hagan, o vídeo, como dice mi querido amigo Eliseo, españoleado, ¿verdad? El vídeo para evaluar competencias, para movilizar principios conceptuales, procedimentales y actitudinales. También se puede pedir un programa radiofónico, el cual esta estrategia nos va a permitir ver el nivel de comunicación, de discusión, de la organización de contenidos y el manejo de las tecnologías, ¿verdad? Puede ser algo más sencillo, un periódico mural, un debate, un cartel, una infografía, ¿no? Puede una infografía, ¿verdad? Y aquí, bueno, más adelante es importante que los chicos tengan claro con qué aplicación lo van a hacer. Y antes de eso, tenemos que darle un breve tutorial de cómo hacer el producto, ¿verdad? Para que no haya dudas, no haya confusiones. Y en el cierre, aparte de la presentación de productos, viene la parte de la evaluación, ¿no? La entre pares, que es la realimentación, me gustó el trabajo del compañero, de la compañera, la heteroevaluación, bueno, a través de algún instrumento de calificación, una herramienta de calificación que puede ser la lista de cotejo, la rúbrica o la escala estimativa, mismas que vamos a platicar más adelantito.
Una vez que ya tenemos esto, entonces podemos ir a la aplicación. Y cuando hablamos de la aplicación, estamos hablando de un trabajo con enfoque en competencias para la vida. Para esto, para poder aplicar las estrategias didácticas o de intervención didáctica, tenemos que tener un dominio conceptual, procedimental y actitudinal de lo que queremos hacer y lograr ese dominio en los chicos, promover un trabajo colaborativo, ir más allá del trabajo en equipo tradicional, ¿verdad? De que uno compra el material, otro investiga, otro lo hace, otro lo presenta y el otro les echa porras, ¿no? Ya tenemos que rebasar eso. Y que tengan también, a final de cuentas, aplicación en su vida cotidiana. También tenemos que tomar en cuenta que la aplicación de la estrategia didáctica nos permita, desde su diseño, ¿verdad?, crear una situación de aprendizaje que sea cercano a la vida cotidiana del estudiante, y la distribución del proyecto, si hablamos de 5 sesiones, por ejemplo, es, más bien, la organización de nuestro proyecto debe contemplar lo siguiente. Una tercera parte del proyecto debe ser manejo de conceptos, de temática y de contenido, y 2 terceras partes del proyecto debe integrar procedimientos y actitudes. Eso es, así debe ser, ¿no? Y a partir de ello, ¿verdad?, nosotros podemos utilizar diferentes metodologías. Puede ser el método de caso, el método de proyectos, el método de aprendizaje basado en problemas o de incidentes críticos, el aprendizaje invertido o flip learning, ¿verdad?, para los que son bilingües. Cualquiera de estas metodologías nos pueden servir para el desarrollo como estrategia didáctica para nuestro proyecto de enseñanza. El punto número 4, que no es tan complicado, aparentemente es la elección del nombre y del propósito del proyecto de enseñanza. Aguas. Una cosa es el objetivo del proyecto de enseñanza y otro muy diferente es el referente a los aprendizajes esperados. Entonces, si va a ser tu proyecto, por ejemplo, de ciencias, ¿no?, que digas, al término del proyecto se realizará una regularización en torno a los aprendizajes fundamentales de la asignatura de las asignaturas de ciencias 1, matemáticas 1, vida saludable, formación cívica y ética. Ese es el objetivo, y lo estoy inventando ahorita. Y después podemos poner los aprendizajes esperados a trabajar son español, matemáticas, biología, formación cívica, ética, Y si quieren sumarle geografía, venga geografía también, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros hacemos eso, ya tenemos el objetivo general, ¿verdad? Y, pues en este caso, los objetivos específicos, que son los aprendizajes esperados fundamentales. Ok. El nombre del proyecto, procuremos que sea algo atractivo para los chicos, algo que debe contemplar, que sea sintético a dónde queremos llegar, ¿verdad? Que haga referencia a los aprendizajes, que contemple un verbo operativo, por supuesto, vean la tablita de Bloom, ¿verdad? El tema contenido a tratar, la estrategia didáctica seleccionada, criterios de exigencia, forma en que se organiza el grupo y contexto donde se llevará a cabo, en el aula, en la escuela, en la comunidad. Esto para la redacción del objetivo. Una vez que ya tenemos esto, entonces pasamos al punto número 5, que ya es propiamente el diseño de la secuencia didáctica. Y cuando hablamos de este asunto, de la secuencia didáctica, otra cosa,
el proyecto va a estar integrado por varias planeaciones didácticas, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a ser una planeación de inicio en el cual ustedes en una sesión, ¿verdad? No más allá de una sesión, van a trabajar esto. Contextualizar, que es la introducción al tema, el rescate de conocimientos previos sobre los temas que van a hablar. Ese es conocer el repertorio de dominio sobre el aprendizaje o los aprendizajes a tratar. Las preguntas detonadoras que podríamos utilizar para generar una interactividad, generar y crear un ambiente adecuado para lo que vamos a realizar, organizar equipos de trabajo, asignar tareas, dar los tiempos, los productos que queremos hacer, insisto, un video, una infografía, un cartel, una presentación, un programa de radio, ¿qué queremos que hagan? ¿Verdad? Las fuentes de consulta, eso es muy importante porque estamos mal acostumbrados a que les damos la tarea y como animalitos del bosque, ¿no? Que aprendan solitos. No, profes, tenemos que generar nosotros una lista mínima de recursos de consulta, videos, páginas de internet, artículos en la red o darles físicamente algunas lecturas para que ellos a partir de eso y de las preguntas generadoras también que van a permitir construir el producto, ellos puedan y sepan dónde buscar, ¿no? Y por supuesto los criterios de evaluación. Decía, los chicos tienen derecho a saber cómo van a ser evaluados. Los chicos tienen derecho a saber qué se les va a tomar en cuenta del video, del producto en general, ¿ok? Son los indicadores de evaluación, que eso lo vamos a ver ahorita. Y eso se hace en una sesión, ¿ok? 50 minutos, una hora, no sé, ustedes ahí lo deciden. Después el desarrollo que se puede dar en 2 o 3 sesiones, ¿verdad? En donde a partir de las preguntas generadoras, en una sesión, ya sea que ustedes lleven los materiales de consulta, y yo lo recomiendo porque luego también los chicos, ¿dónde está lo que les pedí? Ah, no lo pude bajar, ay, se me olvidó, ay, se me fue la luz. Mejor lleven ustedes los materiales, ¿verdad? Ok, ¿no lo trajeron? No, ok, aquí está, mire, pum, ahí está, pónganse a trabajar, que no haya pretexto de que no lo tengo. Y entonces ya con eso, ellos empiezan a responder sus preguntas, se las reparten o cada quien responde todas y se sientan y hacen un panel, ¿verdad? Para socializarlas y para construir conclusiones. Y la siguiente sesión es la construcción del producto. ¿Ok? Me van a decir algunos, es que en mi escuela no llega el internet. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es que lo construyan en casa o en el ciber o fuera de la escuela y el día que toca la segunda sesión, ese día nos reunimos ya para revisar, ajustar o lo que sea, ¿no? Pertinente para el producto que vamos a entregar. Entonces, ahí es donde se movilizan los recursos, ahí es donde el chico está integrado. ¿Por qué? Porque primero necesita la información para poder construir lo que hay que entregar. ¿Qué hace el profe? El maestro, la maestra, está acompañando al estudiante, al alumno, a la alumna. Es mediador, es un trabajo de mediación, ¿verdad? Ya guardemos el libro de texto, por favor, solo utilícenlo para casos muy específicos. No digo que para el proyecto de enseñanza no puedan utilizar el libro de texto, lo pueden, pero no abusen, ¿ok? No abusen de él. Y en el cierre, que puede ser, decíamos, 1 o 2 sesiones, ¿por qué? Porque en una presentan y en la segunda evalúan. Hacemos un ejercicio, ¿verdad? En el cual reflexionamos de lo que aprendimos, de cómo es lo que en educación popular se llama la validación del proceso, ¿no? Esta propuesta pedagógica basada en Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire, que hablaba de la educación popular,
que era la libertad a través del aprender, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Qué nos llevamos? ¿Cómo nos sentimos también en el proceso? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Y eso lo pueden hacer para 2 aprendizajes esperados al final del ciclo escolar. Repetimos la experiencia para el regreso con los otros 2 o 3 aprendizajes esperados que queden pendientes, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de la evaluación, estamos también generando un ejercicio de autoevaluación. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Le di todo lo mejor de mí para lograrlo? ¿O nomás fui, ¿no? De medias? La coevaluación, ¿cómo trabajó el otro? ¿Cómo lo hizo? ¿Verdad? ¿Complementó mi aprendizaje el otro? Y la heteroevaluación, pues es la que ustedes van a hacer a partir de esto, ¿no? De lo que ellos están compartiendo. Decíamos, la duración total sería de 3 a 5 clases, dependiendo mucho el contenido. El paso número 6 es la redacción de indicadores de evaluación para el seguimiento de las acciones. Y aquí, híjole, bueno, un indicador nos va a permitir valorar productos, actitudes, procedimientos, desempeños y conocimientos de los alumnos, principalmente, ¿verdad? Dan cuenta de la presencia o ausencia de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿verdad? Definen criterios de calidad, exigencia, presencia y o ausencia de lo que se espera evidenciar. Y también, por supuesto, ¿verdad? Se considera para su diseño 2 elementos fundamentales: el proceso y el producto. Cuando hablamos del proceso, hablamos del trabajo en equipos, ¿verdad? La organización, la toma de decisiones, la colaboración, la búsqueda de información. Toma en cuenta el desarrollo, la entrega, la presentación, la demostración y la exposición del trabajo, ¿verdad? Y cuando hablamos del producto, nos estamos refiriendo a ese elemento final de la presentación de equipos, en donde nosotros vamos a contrastar lo que es los niveles de exigencia y de calidad. Un indicador nos permite calificar, porque esa es la palabra, calificar actitudes, conceptos, procedimientos relacionados con el aprendizaje esperado. Entonces, yo he visto algunos proyectos que a la hora de tener esta parte de los indicadores y de las herramientas de calificación, hablan de todo menos del aprendizaje esperado, ¿no? Que si entregó el trabajo bonito, que si lo entregó puntual, que si hubo colaboración con sus compañeros, pero pues bueno, eso es importante, sí, pero lo más importante, lo fundamental, lo esencial es el aprendizaje esperado. El diseño de los indicadores parte de un verbo operativo que sea observable, cuantificable y ejecutable. ¿Quién define los indicadores? Bueno, lo que yo sugiero es que los indicadores surgen de los aprendizajes esperados. Un aprendizaje esperado está construido o está diseñado, ¿verdad? Teniendo a veces 2 o más niveles de desarrollo cognitivo. Acuérdense de Bloom, ¿verdad? Entonces, una vez que identificamos los verbos o los niveles de desarrollo, ¿verdad? Vemos a qué nivel corresponde, si es en el salón, en la computadora o es fuera de. Entonces lo deshacemos y de cada aprendizaje esperado podemos sacar 2 o 3 indicadores. ¿Ok? Entonces, si vimos que hay conocer o comprender, vayámonos a la tabla de Bloom, ¿verdad? De la taxonomía de Bloom, y entonces veamos abajo del nivel de desarrollo cognitivo qué verbo operativo puedo utilizar que me ayude a partir del producto que estoy dejando evidenciar el conocimiento esperado planteado ahí, o el fragmento del conocimiento esperado que estoy esperando saber, ¿no? Y una vez que ya tenemos los verbos operativos, entonces definimos, ¿verdad?, la parte del contenido temático,
y podemos también definir circunstancias sobre el verbo en relación al tema, a la materia o la acción. Es lo que sé, lo que se espera, lo que se evidencia y lo que se ejecuta. ¿Ok? Y un indicador, ¿verdad? Expresa, sustenta, discute y explica. O sea, no es cualquier cosa, pero sí lo podemos hacer. Yo sé que ustedes pueden, saben y sobre todo que quieren, ¿verdad? Hacerlo. Bueno, y el punto final, el paso 7, es la construcción o la elaboración de la herramienta de calificación. En este caso, las más socorridas, ¿verdad? Es la lista de cotejo, la escala estimativa y la rúbrica. Empezamos con la más sencilla, que es la lista de cotejo, que solamente nos van a cubrir los indicadores en dos cuestiones. Sí, no. Cumplió, no cumplió. Lo hizo, no lo hizo. Sabe, no sabe. Las ventajas. Las ventajas es que es la herramienta de calificación más sencilla. Tiene un nivel de logro fácil de verificar. Lo complicado, ¿verdad?, es que no matiza la calidad de los indicadores. La redacción de los indicadores es muy amplia, no es muy precisa, tampoco es muy explícita y reduce la valoración de desempeño porque no cubre los indicadores. ¿Ok? Esta es la lista de cotejo. Después tenemos la escala estimativa, que ya es el segundo nivel, poquito más complejo. Va en dos ejes, uno horizontal y uno vertical. El horizontal maneja los indicadores, que pueden ser conceptuales, procedimentales y o actitudinales, y lo vertical nos dan los rangos de calidad. Excelente, muy bien, bien o regular. Y simplemente en el cruce de los dos es marcar una palomita o una X, ¿verdad? ¿Lo logró? No lo logró. Las ventajas de la escala estimativa. Bueno, pues su construcción es sencilla, ofrece una información sobre el desempeño evaluado, permite consenso entre evaluadores, ¿verdad? El jefe de enseñanza, el subdirector, el coordinador académico o de tecnologías. Y bueno, a final de cuentas todavía sigue siendo subjetivo. El profesor puede dar el voto de calidad. Ay, bueno, pues le echó ganas, vamos a poner un excelente, ¿no? O no, este cuate es bien flojo, no, vamos a ponerle regular, ¿no? Todavía hay subjetividad en términos de esto. Y las desventajas, pues eso, precisamente lo que les decía, es subjetiva. Y el tercer ejemplo es precisamente la rúbrica, ¿no? Que es más elaborada, ya evalúa competencias, aporta un elemento descriptor, ¿verdad?, en la unión de los ejes horizontales y verticales, que define con precisión el desempeño esperado para cada indicador. ¿Ok? La matriz de doble entrada que plantea estos ejes, ¿verdad? El eje vertical tiene los indicadores, el eje horizontal tiene los niveles de desempeño, que pueden ser destacado, bueno, suficiente, insuficiente, y en el cruce de ambos indicadores, de ambos ejes, de vertical y horizontal, está el elemento descriptor, que define con precisión el desempeño esperado para cada indicador. O sea, ¿por qué decimos que es destacado en la comprensión del concepto de biodiversidad? Pues porque te dice el concepto, pero además su aplicación local en razón del ecosistema donde vive. Y eso es destacado. Y de ahí para abajo, ¿verdad? Hasta el insuficiente es de plano, no te puede identificar nada, ¿vale? Bueno, que ya sabemos que no es cierto, ¿verdad? Porque según Ausubel dice que todos sabemos algo, aunque no sea correcto. Las ventajas de la rúbrica: es la más precisa, es objetiva porque reduce la subjetividad del evaluador, genera expectativas del desempeño evaluado, facilita la generación de informes cualitativos del desempeño evaluado. Ok, ¿cuáles son las desventajas? Pues sí, obvio, requiere más tiempo para su elaboración,
exige excelente dominio del lenguaje y de la redacción y pues permite, bueno, exige, ¿verdad? También un análisis exhaustivo para definir casos de aplicación. Y mis muy queridos compañeras, compañeros, pues esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Ojalá de verdad sea útil y les pueda ayudar para poder generar sus estrategias en este retorno, ¿verdad? El trabajo no es fácil, pero no imposible, no imposible. Entonces, les envío un fuerte abrazo, mis mejores deseos de salud para ustedes y los suyos, y pues espero pronto tener la oportunidad de volver a encontrarme por esta vía, cuando menos, para compartir algo más. Cuídense, que estén bien. Hasta luego. Soy Alberto Miranda. Bye.